esta unción de rompimiento para poder transformar esas realidades de tu ciudad. Hoy quiere hacer algo poderoso, Dios, en tu ser interior. Hay alegría cuando el río de Dios visita nuestras iglesias. Toca el pueblo, toca las familias, prospera los hogares. Hay gozo. Si tú te gozas de estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Recibir una instrucción, una palabra tuya. Y te pido que en esta palabra, en esta noche, nos muestres dónde está ese lugar donde fluye el río de Dios. Muéstranos, Espíritu Santo, cómo llegar allí. Te lo pido por esta palabra, ministranos a todos. Que haya una voz tuya en medio de este mensaje. Unge esta prédica en mi boca, Señor, si no solo serían palabras de un hombre, pero si tú la unges, podrá ser alimento, podrá volverse en bendición para miles. Solo si tú la unges. Espíritu de Dios, ven sobre todos los que estamos aquí, los que están allí del otro lado, los televidentes, los que escuchan en la radio. Ven, que sea un tiempo especial en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Quiero que puedas buscar el libro de Ezequiel, capítulo 47. La Biblia nos habla de que hay misterios. En toda la Escritura hay misterios. Hay lugares que son un misterio. Por ejemplo, el huerto del Edén. El huerto del Edén, donde está el árbol de la vida, fue escondido. Fue escondido por Dios. ¿Se imaginan alguien encontrar ese lugar? Y dice la Biblia que Él puso ángeles allí con su espada para que nadie, desenvainada, para que nadie lo pueda encontrar. Y en algún lugar está. Hay lugares así también espirituales. Lugares que están allí como escondidos para gente que los busca. Y quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, hablarte de un lugar que puede transformar nuestro presente, pero también puede transformar nuestra historia por delante. Y quiero que podamos leer en Ezequiel 47, porque allí nos habla del río de Dios. Esta palabra nos muestra realmente dónde nace el río de Dios. Vamos a leer solo un versículo. Dice el verso 47, verso 1. Vamos a darle lectura, me van a acompañar en la pantalla. Dice: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Amén. Esta palabra nos muestra un lugar. El profeta Ezequiel vio dónde nacía el río de Dios. Ese río de Dios que luego él lo expresa: midió 1000 codos y lo metió con el agua a los tobillos y a las rodillas y a los lomos, y luego ya era un río tan profundo que no podía sino a nado andar por él. Y habla cosas tremendas de este río de Dios. Dice que todo lo que entrare en este río vivirá. Vivirá. Y habrá muchísimos peces. Habla también que las riberas de ese río habrá muchísimos árboles en cada lado.
Es un río de vida. Es el río de Dios. Ahora alguien podrá decir, ¿cómo me gustaría encontrar ese río, verdad? Que pudieran darnos una dirección y cargarla allí en un GPS y vamos al río de Dios. No hay, no podemos físicamente, pero sí quiero hablarte de un lugar espiritual que está revelado aquí en esta palabra. Dice esta escritura: y me hizo volver luego de la entrada de la casa, y aquí que las aguas salían debajo del umbral de la casa. Ese río nace y comienza a salir las aguas de debajo del umbral. Yo sé que hay muchos que por allí no tienen una idea de lo que es el umbral. Cuando uno ve una puerta, la parte de arriba se llama el dintel. El dintel es el que cruza la parte de arriba y allí se ponen siempre las casas, un encadenado. Pero el umbral de la casa es la parte de abajo. Usted imagínese si esto fuera una puerta, por ejemplo. Si me pueden seguir, la parte de arriba de una puerta sería el dintel. Y la parte de abajo, donde apoya y descansa la puerta, ese sería el umbral. Y la Biblia dice que las aguas salían de debajo del umbral. Imagínese físicamente, si usted quisiera beber de esas aguas, no lo podría hacer parado. No podría esperar así: Señor, envía tus aguas, porque las aguas nacen de debajo del umbral. Si pudiéramos ver esto físicamente, alguien para poder beber de esas aguas, la única manera es humillarse, es postrarse y de ese lugar más bajo beber de esas aguas del río de Dios. Ese es un lugar espiritual y es un lugar donde nace el río de Dios. Y es un lugar que quiero mostrarte espiritual, que está al alcance de cada uno de nosotros. Ese lugar del que te quiero hablar es la humillación. Es la humillación. Alguien que está postrado, alguien que está tirado al piso y que está allí solamente queriendo beber de esas aguas, humillado, postrado. Es alguien que puede encontrar el río de Dios. Voy a mostrarte varios ejemplos y voy a citarte varios versículos. Creo que esto es solamente una imagen de qué manera o de qué forma podemos hallar el río de Dios. El río de Dios no lo van a encontrar los que están erguidos en la vida queriendo alcanzar sus sueños. El río de Dios no lo va a encontrar aquellos que quieren sobresalir. El río de Dios lo van a encontrar los que se humillan y se postran y desaparecen a la vista de los demás. Allí van a encontrar el río de Dios. Recuerdo la historia en el 2010, cuando vinieron nuestros pastores a Olavarría. El pastor Ricardo y la pastora María Patricia estábamos viniendo de Buenos Aires a Olavarría en un pequeño avión. Y la pastora María Patricia se durmió por un instante. Y cuando se despertó dijo: tuve una visión. Dice: vi 120, creo que era el número 120, copas que rebosaban de aceite. Yo no recuerdo si era 150 copas que rebosaban de aceite. Increíblemente nosotros habíamos preparado de una manera simbólica 150 antorchas hechas aquí en Olavarría, Made in Olavarría. Eran caseras, muy caseras, pero habían quedado muy bonitas. Y las habíamos preparado de una manera simbólica para que al final del evento pudieran ser regaladas o dadas a los pastores que vinieron de tantos lugares, pero solo había 150. Yo no le había dicho eso a los pastores, se los iba a decir aquí en Olavarría. De hecho, habíamos preparado una antorcha gigante, quizá alguno se acordará, que estaba como, parecía fuego verdadero y era una antorcha que habíamos preparado, se había mandado a hacer y bueno, muy bonito había quedado y parecía realmente una antorcha de fuego gigante. Y habíamos preparado esas 150 pequeñas a modo de souvenir, poder regalarle a todos los pastores.
Pero ocurrió que le encantó la idea cuando la pastora tuvo esa visión de poder regalar esas antorchas al final del servicio, del último servicio. El tema fue que el final del último servicio fue en la calle y la plataforma fue muy improvisada porque no sabíamos cómo tener a tanta cantidad de gente, así que la plataforma era realmente muy improvisada, no se imagina cuánto. Y cuando la pastora dijo, tenemos para regalarle 150 antorchas, y le contó la visión, se vino la multitud contra el escenario, y yo que estaba arriba se movía todo. Y yo recordaba cómo estaba armado. Yo decía, Señor, guarda, manda unos cuantos ángeles a tener esta plataforma. Y bueno, gracias a Dios no se cayó, se cortó la luz un instante y la volvieron a conectar. Y comenzaron, no había manera, imagínense, miles y miles y miles por todos lados. ¿Cómo reparte uno 150 antorchas? Así que la pastora María Patricia hizo algo muy que hasta el día de hoy agarró una y empezó. Imagínense dónde iba esa antorcha, todos allí tratando, y aquí abajo, yo. Pero había un pastor que estaba por allá y era medio bajo de altura, y alrededor tenía un montón de gente grande encima. Así que pasaba una antorcha y él quedaba y jamás llegaba, y los otros se estiraban y la agarraban, y quebrantado se cayó al piso, llorando por su dolor de no poder. En eso, una de las antorchas la intentan agarrar 3 o 4 y le cae al piso delante de él. Ese pastor bajito no se llevó de Olavarría la antorcha por saltar alto, no se llevó la antorcha por empujar a nadie, solo se humilló frustrado, y la antorcha le cayó al lado de la mano de alguien alto que no la pudo agarrar. Nunca voy a olvidar esa antorcha, la tenía en su iglesia. Y cuando me contó la historia me quebrantó, porque es esta realidad. Dios tiene cosas grandes y tiene un río preparado, pero no es para los altos espirituales, no es para los fuertes que empujan a los demás para hacerse lugar. Hay un río que nace y es debajo del umbral, y ese río está preparado, y hay un lugar, se llama la humillación. Al que se humilla va a hallar el río de Dios. El que se humilla hallará ese río de vida. Aleluya. Dice Mateo 23, verso 12: y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Dice Éxodo, fíjese lo contrario, el fin de los soberbios. Éxodo 15, verso 4: los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, ponga atención, y los mejores oficiales de Egipto, de Faraón, se ahogaron en el mar. Los soldados más fuertes, los generales más poderosos, los mejores estrategas de guerra que tenía Faraón, se ahogaron en el mar Rojo. Dios va a destruir la soberbia y va a levantar al humilde. Es la manera en la que Dios actúa. Mis hermanos, quiero mostrarte en esta palabra el lugar donde podemos hallar el río de Dios. No es tratando de sobresalir, no es tratando de ser visto, no es tratando de por nuestra fuerza alcanzar cierta reputación o cierta aceptación o cierto favor. El río de Dios está a nuestro alcance cuando nos humillamos, cuando nos podemos postrar, cuando podemos descender. Allí hay un lugar que es donde nace el río de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Esa humildad, esa humillación es un vestido. Pablo le dice a los hermanos de Colosa, a los colosenses, capítulo 3, verso 2, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Diga conmigo, la humildad
es un vestido. Yo decidí esta mañana ponerme este saco y fui al lugar donde lo tenía guardado y me lo vestí. Es una decisión. Tú puedes en la vida decidir querer mostrarte arrogante y llevarte el mundo por delante, o también tú puedes decidir un cambio de vida y vestirte de humildad. Vestirte de humildad. Él levanta a los humildes. Y te voy a dar ejemplos bíblicos de personas que hallaron el río. Lo hallaron, pero no lo hallaron saltando más alto que los demás, no lo hallaron empujando a los demás para hacerse lugar allí a los codazos. A veces vemos a personas que andan en la vida así, a los codazos, haciéndose lugar, lastimando gente, empujando gente para ellos quedar en los lugares más importantes. Tranquilos, tranquilos. Pronto veremos que Dios sigue siendo Dios. Pronto veremos que Dios sigue siendo Dios. Y Él se encarga de humillar al que se levanta y de levantar al que se humilla. Dios sigue sentado en su trono. Él gobierna y el reino le pertenece solo a Él. Aleluya. En el libro de Reyes nos cuenta la historia de una mujer de Sunem, obviamente conocida como la Sunamita. ¿Por qué vivía en Sunem? Esta mujer era una mujer que amaba la presencia de Dios. Y cuando vio pasar al profeta, entendió que Dios estaba con él y quiso honrar al profeta para honrar a Dios. Y le preparan un lugar, queda de acuerdo con su esposo, y le preparan un lugar para que cuando el profeta pasara por allí pudiera descansar en su casa. Y dice la historia bíblica que prepararon ese lugar. El profeta, cuando pasaba, estaba allí en ese lugar que había sido preparado para él. Pero dice la Biblia que cuando el profeta estaba allí con su criado, dice: wow, qué tremenda honra es esta. ¿Qué podemos hacer por esta mujer? Y el criado le dice: ella no tiene hijo y su marido ya es mayor de edad. Así que el profeta la manda a llamar y esta mujer viene delante del profeta y se para en la puerta y le dice, le da una palabra: de aquí a un año tendrás tu hijo. Esa fue la palabra: de aquí a un año llegará tu hijo. Y dice la Biblia que ella tomó esa palabra seguramente, y al año, conforme la palabra que Dios le había dado, al año tenía su hijo. Ahora, tiempo después, el niño se enferma y se muere. Ella lo lleva a la casa, estaba trabajando con su padre, el niño lo llevan a la casa. Ella lo tiene sentado en sus rodillas, lo tiene como una mamá allí, me imagino, tratando de consolar a su hijo que tenía un gran dolor de cabeza y gritaba: mi cabeza, mi cabeza. Y se murió. Se murió. Se le muere el hijo en sus brazos. Así que ella manda a llamar a un criado de su esposo, a uno de los empleados, con un carro, y dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, está bien, necesito ir a ver al profeta. Y dice: ¿pero qué pasó? ¿Hay algo malo? No, no, está bien, paz. Y cargan no le dice que estaba muerto su hijo, y sale a ver al profeta de Dios. Y cuando el profeta de Dios en el monte ve que ella viene, y dice, manda a su criado: ve a ver qué pasó, porque viene la Sunamita a vernos. Y cuando va el criado a ver a la Sunamita, le dice: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dijo: bien. Llevaba a su hijo muerto. Le dice: bien. Y no se detiene, sino que se va hasta donde está el profeta. Y cuando llega hasta donde estaba el profeta, dice Segunda de Reyes capítulo 4 verso 27: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de los pies. Fíjense la actitud de esta mujer. No se le agarró allí del saco a decirle: ¿por qué me pasó esto? Tú me diste una palabra. Se agarró de los pies, se humilló y se tomó allí de los pies del profeta. Qué tremendo. No fue a discutirle, no fue a pelear allí, no fue a reclamar. Se agarró de los pies. Y se acercó Giezi para quitarla. Giezi era el criado, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo, no me lo ha revelado.
Bueno, y allí ella empieza a hablar y dice, verso 30 dice, y le dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Recuerde dónde estaba tirada en el piso, agarrada de sus pies. Y Giezi, el criado, la quería sacar y el profeta le dijo, no, déjala, no sé qué pasa. Y ella le dijo, no te voy a dejar, vive Jehová, que yo de aquí no me levanto, de aquí no me voy hasta que algo pase. Así que el profeta decide ir a la casa de la mujer y ponen al niño en el lugar donde habían preparado para él. Y allí ora por él. Y bueno, dice el verso 36, y entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo, había resucitado. Mis hermanos, la tsunamita es un ejemplo de alguien que haya el río de Dios, haya el milagro, haya lo que tanto anhelaba. Su hijo había muerto, su sueño había muerto, pero ella recupera ese sueño, lo vuelve a la vida. ¿Dónde? No en un lugar público, no en un lugar de una manera altanera, a los pies, allí humillada. Fíjese otra vez, el mismo lugar. En las aguas del río no nacen del dintel de la casa, nacen del umbral. Allí, mis hermanos, cuando podemos ir allí como esta tsunamita, vamos a hallar la vida que tanto necesitamos para nuestros sueños, la vida que tanto necesitamos para que vuelvan a la vida aquellas cosas que se nos fueron muriendo en la vida. Y quizás hay muchos que están ahora mirando y dice, pastor, yo tengo mi familia en esa condición, yo tengo mi matrimonio. Otro dirá, yo tengo mi economía en esa condición. Otro dirá, yo tengo mis hijos. Te estoy dando un lugar donde las cosas resucitan. Allí es la humillación, postrados. De allí debajo del umbral nace el río de vida. El segundo ejemplo que quiero darte está en San Juan. Perdón, voy a hablarte otro. En San Lucas capítulo 8. San Lucas 8. Dice, pero una mujer, verso 43, lo vamos a tener en la pantalla, por favor. Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer que hacía tantos años que estaba padeciendo de ese flujo de sangre, 12 años dice la escritura, decidió ir hasta donde estaba el Señor. Y dice la escritura que tocó el borde de sus mantos. No fue allí a tocarle la espalda, Señor, órame, tócame. No. Dijo, si tan solo tocar el borde de sus mantos, las partes de abajo, allí cuando está casi rozando el piso. Allí fue esta mujer a tocar ese borde de su manto. Y cuando ella logra el cometido, la meta que tenía, que era postrarse allí, tocar el borde del manto del Señor, ella dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y así fue. Se humilló. Entre la multitud tocó el borde de su manto. No quería llamar la atención, no quería ni que Jesús la viera, no quería que nadie le dijera nada, solamente tocar el borde del manto del Señor. Y poder salió de Jesús y fue sanada. Y cuando él se da cuenta y manda a ver quién la había tocado, porque poder había salido de él, bueno, pasa lo que Pedro le dice, Señor, todos te aprietan, pero vino esta mujer y se postró otra vez a los pies del Señor y dijo, yo fui, estaba enferma, necesitaba mi milagro y quise tocar el borde de tus mantos. Y el Señor se sorprende, le dije, hija, tu fe
dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otra mujer que encontró el lugar de vida, encontró el lugar donde las cosas son transformadas. Mis hermanos, es en la humillación donde todas las cosas pueden cambiar para nosotros. Es en ese lugar que cada uno de nosotros debemos preparar y tener a diario un lugar de humillación. Se convierte en un lugar donde encontramos el río de Dios. Tú puedes tener ese lugar en tu casa. Tú puedes encontrar ese lugar porque no es un lugar físico, es una condición espiritual llamada la humillación. El que se humilla, mis hermanos, va a encontrar el río de Dios, las aguas del Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 4, verso 13, habla de esas aguas. Dice, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de estas aguas, del pozo que estaba allí, volverá a tener sed, mas el que bebiere las aguas que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis hermanos, esas fuentes de agua de vida eterna están al alcance nuestro hoy. No tienes que viajar a Israel, no tienes que ir a algún lugar del mundo. La humillación, porque te repito el pasaje de Ezequiel, dice, he aquí las aguas salían de debajo del umbral. Esas aguas que luego se convierten en el río de Dios salían de debajo del umbral. Ese lugar está listo para ti, ese lugar está listo para mí. Se llama la humillación. Al que se humilla será levantado. El que se humilla, el que aprende este secreto en el mundo espiritual, alcanzará el río de Dios. No hay nada especial en los hombres de Dios que conquistaron. Hay una característica: hallaron el río de Dios. Hallaron el río de Dios. Ese río sale debajo del umbral de la casa. Ese río está cuando nos humillamos. Ese río está cuando nos humillamos. ¿No te ha pasado que en el peor tiempo de tu vida es donde Dios más se acercó a ti? Y preguntarás por qué. Porque en ese tiempo estabas quebrantado. En ese tiempo ibas a tus rodillas. Ese tiempo quizás pasabas tiempo en silencio, pero sin darte cuenta estabas comenzando a encontrar las aguas del Espíritu. Sin darte cuenta o casi sin buscarlas, estuviste en contacto con las aguas del río de Dios cuando estabas quebrantado, cuando estabas humillado. Pero muchos, luego que salen de la prueba, ya no van allí. Ya no van allí. Tristemente hay algunos que buscan a Dios profundamente solo en la prueba. Solo en la prueba. Y no se han dado cuenta que en esos tiempos, por estar postrados o tirados en el piso allí pidiendo misericordia, sin darse cuenta empiezan a beber de las aguas y salen adelante. Lo triste que luego se olvidan de ese lugar. Se olvidan de ese lugar. Pero tú y yo podemos decidir ir al río de Dios. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado, todos los días. Podemos encontrar el río de Dios. Podemos hallar esa fuente de vida que transforma todas las áreas. ¿Cómo? ¿Dónde? La humillación. La humillación. Esa humillación te meterá en el río de Dios y todas las áreas de tu vida serán transformadas. ¡Aleluya! Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.